que a nuestro hermano que hoy se va a encargar de este momento tan especial para todos, para todas. Entonces, de antemano, pues agradezco su silencio, que puedan mantener sus sonidos apagados para evitar cualquier interferencia a la exposición que va a hacer nuestro hermano. Sin más, voy a hacer presente a este hermano desde las tierras salvadoreñas. Fray René Flores de la Orden Franciscana, Orden de Frailes Menores de la provincia Nuestra Señora de Guadalupe, es salvadoreño, tiene estudios de filosofía, de teología y tiene estudios de maestría. Ha Lástima, tenido, ya está bien sucio. ha tenido algunos cargos en la provincia como guardián, definidor en Honduras. También ha trabajado en temas de JPIC y Red Franciscana para Migrantes. Bienvenido, Fray. Dios le pague por este momento especial que nos está regalando a todos. Eh, es un momento especial, entonces agradecidos por su tiempo. Les recuerdo nuevamente, hermanos y hermanas, de silenciar nuestro sonido para evitar cualquier interferencia en este momento. Como estamos celebrando estos 800 años del centenario del tránsito de nuestro seráfico Padre, San Francisco de Asís, les voy a invitar a que se unan conmigo en esta oración de esta festividad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Francisco, hermano nuestro, tú que hace 800 años fuiste al encuentro de la hermana muerte como un hombre reconciliado, intercede por nosotros ante el Señor. Tú que en el crucifijo de San Damián reconociste la paz verdadera, enséñanos a buscar en él la fuente de toda reconciliación que derriba todo muro. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Le doy pues el paso a Fray René. Gracias, Fray, y quedamos a su merced. Un saludo de paz y bien, gracias Emanuel, gracias Claudia, que empezamos dialogando con David. De, bueno, ya escucharon, el único defecto que tengo es el salvadoreño, ¿verdad? De ahí lo demás es añadido. Y además pertenezco a al equipo de la Escuela Franciscana Fray Cosme Pesoto, que iniciamos en el 2019 la aventura de formación y que hemos estado ahí perseverando en el espacio en línea, en formaciones mensuales que algunos de ustedes participan y tenemos un espacio de escritura en línea también. Y con el Centro Franciscano estamos recientemente trabajando, intercambiando. Así que aquí estamos algunos del equipo y de verdad es una alegría. No tengo nada de, como dice Manuel, de honor de estar, es una, de verdad, somos parte de la familia franciscana y estos son los espacios que nos reafirman ser familia franciscana. Ya sabemos que la familia franciscana es cualquiera que se considere con ese virus desde la familia, ¿verdad? Ya el problema es cuando nos empiecen a pedir cuotas, ahí todos nos zafamos, pero de todos modos somos familia franciscana y queremos caminar juntos y juntas. Y hemos iniciado, bien decía Manuel, este espacio de compartir el centenario. Así que yo voy a compartir pantalla y así vamos a comenzar porque así nos tiramos el tiempo más rápido. Bueno, de nuevo, aquí lo del testamento es lo que me han pedido. Vamos a acercarnos introductoriamente a este escrito de San Francisco y yo retomaré los estudios de Jesús Torrecilla, Capuchino y Julio Herranz de la familia OFM también. Son dos y citaré también a un conventual, a Marcos, ya en el transcurso del camino, ¿verdad?
Así que aquí estamos con esta intención. Bueno, siempre hay un contexto histórico que lo acabamos de celebrar, por eso son los centenarios, ¿verdad? Y el más cercano es que retomamos que en 1219 Francisco tuvo el encuentro del sultán y ahí regresa enfermo y también encuentra la fraternidad por otros rumbos que ya no eran los que él esperaba. En 1220 está dividida la fraternidad, hay hermanos que ya tienen propiedades, algo que como digo no quería Francisco. Están los que estudian en las universidades, también qué significa tener propiedades, porque hay que tener biblioteca, y los que reciben privilegios de parte del clero o por ser clérigos, que comienzan a servir a la iglesia desde esa perspectiva y eso significa privilegios, que es la palabra que va a usar Francisco en el Testamento. En 1221 hay una regla hecha por la fraternidad y Francisco, se entusiasman, hacen un trabajo de una propuesta de regla. Dans No se Pulamban. tiene otro escrito antes de este, Tabol Kuruyolan o por lo menos sentan hasta el día de cambreras. hoy, ¿verdad? Y Francisco con los hermanos hacen esta propuesta que todos conocemos de 23 capítulos. Luego no es aprobada, no es bulada, ¿verdad? Y en el 1223, sí hay una regla que es bulada con intervención de Roma. Y en ese sentido es una regla más estructurada para hacer regla. Recuerden que está el conflicto que ya desde el Concilio Lateranense de 1215, entre las cosas que dijo es que no podían haber más reglas que la de San Benito. Pero Francisco, con su inspiración divina y su terquedad, va a insistir la propuesta evangélica que él consideraba inspirada por el Señor para ese tiempo. Entonces, lo único que el 23 de esa bulada tiene intervención romana y por eso veremos que es de 12 capítulos. Pero ese mismo año, en Navidad, se va a ese pueblito de Grecio y celebra ahí lo que se ha considerado la primera dramatización del nacimiento de Belén, pero es una celebración dramatizada y una liturgia celebrada con el pueblo desde el Dios encarnado, ¿verdad? Y eso es lo que resalta ahí Francisco. Y en 1224 sabemos de los estigmas, esta experiencia mística que va a tener Francisco, y ahí está en medio de la crisis, enfermedad que ya lo vamos a ver, y surge la oración a las alabanzas al Dios Altísimo, un texto que va a escribir con su propia mano, y el encuentro con las clarisas que buscará en San Damián. En 1225 es el Cántico de las Criaturas, igual lo hemos celebrado en medio de la enfermedad, pero una experiencia liberadora y de gratitud, como la experiencia de esperanza y gratitud que tuvo en los estigmas. Hay un camino a la Pascua en 1226, se da en la porciúncula y ahí abraza a la hermana muerte. ¿Verdad? Este es más o menos el contexto que tenemos de Francisco en estos momentos. Otra contextualización es fuera de lo histórico, es otra perspectiva. Entonces, dentro de aquellos datos históricos que acabamos de ver, o el recorrido de sus últimos 5 años, 6, hay que resaltar que Francisco creció en su madurez humana y espiritual estos últimos años. O sea, a sus 44 años, cuando él parte al Padre, ha hecho un camino más intenso, el que ya traía desde más o menos desde 1204, en estos últimos años. Y la narración de la verdadera alegría, que la conocemos, esa narración muy conocida, pues una narración que muestra la experiencia de fe y gracia al mismo tiempo en Francisco, de confiar, creer, entregarse en medio del conflicto con la institución de los frailes. O sea que la verdadera alegría tiene su trasfondo el conflicto que está viviendo con los frailes, pero a la vez de que él confía en el ser hermano menor. En este tiempo le llevó
todo este tiempo le llevó a Francisco a una reconciliación con él mismo, de la aceptación de su propia historia, de la fraternización cósmica en el Cántico de las Criaturas, como lo vimos. Hay un contexto de crisis, y esto hay que tenerlo muy presente, ante la pérdida del protagonismo oficial, ¿verdad? Él deja de ser el superior general, no lo fue porque no había regla cuando él se va al encuentro del sultán y regresa, ya él ha nombrado vicarios a hermanos laicos, Juan Parenti, y después cuando ya él va a estar, va a dejar a Fray Elías como el responsable. ¿Verdad? Pero hay un sentimiento de impotencia y a la vez de sentirse incomprendido. El dolor de sentirse marginado, ese de incomprendido, una experiencia personal, aunque no en hechos reales, es posible que considerados por algunos una persona no grata. O sea, es posible que para algunos frailes es considerado una persona no grata. No es fácil vivir en estos momentos para Francisco o sentirse de esta manera. Es una verdadera noche de espíritu, citada así desde los místicos, con el aspecto depresivo en él, una gran crisis, lo llaman la gran tentación en esos dos citas hagiográficas que están ahí, colocada en los dos últimos años, un cuestionamiento del sentido de la propia vida, o sea, él se plantea muchas cosas de la vida, eso todos lo hemos vivido aquí, los que estamos presentes, y el qué y cómo la fidelidad de su fraternidad, sobre la forma de vida evangélica, o sea, qué significa ser fiel a esa fraternidad y a la vez a la forma del evangelio, y cómo hacerlo. Todas esas inquietudes están en Francisco. La convivencia o estancia de Francisco en Santa María, la Porciúncula, va a ser muy importante, con los hermanos queridos, con las hermanas de San Damián, que va a participar con ellas o va a estar cerca de ellas lo cuidarán, según geógrafos e historiadores, en estos últimos años. La experiencia mística de la estigmatización, ya de los estigmas, lo marcó en su cuerpo y espíritu. Ahí se abrazó con el Dios sumo bien, el Dios amor, el Dios sabiduría, el Dios humildad, como Él lo llamará en las oraciones. Tú eres sabiduría, tú eres humildad, tú eres amor. Y Francisco comienza a ver la luz en el horizonte de todo su proceso de crisis. Hemos hablado de un estado depresivo y aquí comienza otra mirada en Francisco. Bueno, la leyenda de Perusa, que ya fue citada, nos permite construir la experiencia de Francisco, o sea, cómo lo está viviendo él y cómo lo va a describir esta geografía. En la primavera de 1225, después de una noche de dolor, brota el cántico de las criaturas, o sea, después de un proceso de dolor, de enfermedad, él y de ceguera bastante pronunciada ya, él hace el cántico de las criaturas. Ya es un hombre estigmatizado también, que está marcado, además de su enfermedad está marcado. También compone la estrofa del perdón y la pacificación entre el podestá y el obispo. Este podestá es padre de una Clarisa, es un dato histórico que hay. Y también el otro dato es que Inocencio III estaba a punto de intervenir y excomulgando a ambos. O sea, esto era ya un escándalo y cuando se lee la geografía esta se ve. Y por eso aparecen inspirado en el Cántico de las Criaturas. 1226 quiso ir a Santa María de los Ángeles, vuelve al tema de la porciúncula, donde quería morir. Aquí es la redacción definitiva del testamento. Y es verdad que las últimas voluntades nacen en un contexto de poca tranquilidad y de sosiego, o sea, no hay sosiego. Francisco ofrece puentes en cuanto al camino hecho. Con estas últimas voluntades quiere expresar un abrir caminos o un unir caminos, ¿verdad? Sabemos que las últimas voluntades se ha considerado por los franciscanólogos, los que han investigado, este es un acuerdo que apenas es desde 1976, la exhortación cantada a Clara y a sus hermanas, Audite y Poverele, que según el testimonio que está en Independencia 85 y después de Profesión 90,
Francisco compuso para consuelo de las hermanas estando en San Damián, en los días en que también compuso la primera parte del Cántico de las Criaturas, que por ello habría que ubicarlo en la primavera de 1225, ¿verdad? Entre abril y mayo dicta el Testamento de Siena. Esta es otra de las últimas voluntades, dictado por el santo estando en Siena, a donde le habían llevado en la primavera de 1226 para asegurarle la asistencia médica. Bueno, en circunstancias similares había visto la última voluntad para Clara y sus hermanas, que esta está testimoniada o llega hasta nosotros porque Clara la incluye en el capítulo 6 de su regla. El testamento, que es de 1226, y en el mismo marco espacio-temporal, diríamos, se coloca la bendición del hermano Verdano que nos transmiten en la leyenda de Perusa 12 y Espejo Perfección 107. Estos son como logra el gran contexto, dicho de manera muy rápida, hay que caer en la cuenta. Y ahora vamos a las características del testamento en general, ¿verdad? Primero, yo esperando que lo hayamos leído alguna vez o recientemente, espero que lo tengamos presente. Fray Marcos Quesada, conventual, dirá de este escrito que sus propias características lo convierten incluso en un texto prácticamente único en toda la literatura medieval. Esto es valioso. Marcos es investigador del franciscanismo. También Fray Marcos resalta que las divisiones de la OFM vienen de la interpretación de los escritos, es decir, de la hermenéutica hecha en especial del testamento y la regla. En esto es importante tenerlo presente. El testamento es memoria y profecía. Habla de un pasado muy presente en el caminar de los hermanos menores. O sea, Francisco está hablando de un pasado, pero que está muy cerca. Y es profecía porque sigue siendo una palabra que se vuelve praxis evangélica desafiante y transformadora. Este escrito dice del marco teórico y práctico de la forma de vida franciscana, digamos hoy. Esto es como hablando con lenguajes muy presentes que es el marco teórico y práctico, ¿verdad? Pero este dice, el testamento ya nos da un marco referencial importante. El testamento no es un escrito romántico, sino polémico en el sentido que señala el camino original evangélico de la fraternidad minorítica. Dice lo esencial, no riñe con la regla, aunque así lo interpretaron algún sector de los frailes. Por eso va a decir, y no digan que es otra regla, ¿verdad? Como en uno de los ya numerales finales. Este escrito expresa la radicalidad de la experiencia de Dios en la vida humana de Francisco, llevándola a la plenitud cristiana. Francisco habla del origen de la fraternidad. Allí está un tema importante, hablando de los inicios, porque lo real y presente es la fraternidad. O sea, la fraternidad existe, es algo que está viviendo Francisco. Dios actúa en la presencia de Francisco y sus hermanos. Eso lo cree Francisco. Bueno, aquí planteamos un consenso del esquema que hay de el testamento. La intuición y revelación de la identidad personal, eso está en el 1, diría. O sea, hay una intuición que Francisco va a expresar y que dice de su identidad personal. ¿Ya? El encuentro misericordioso con los leprosos. Esto no se queda corto esta frase, pero para ubicarlo que ahí está el contenido, del 1 al 3. El encuentro de la fe con el crucificado en la iglesia, del 4 al 13. Vean que está el tema del crucificado y de la iglesia, eso lo vamos a encontrar en esos versículos. La intuición, revelación de la identidad comunitaria. Vean, vamos al otro aspecto, siempre de la identidad, de la intuición revelada en Francisco, porque él parte que el Señor le reveló, el Señor lo condujo, el Señor le va a mostrar. Y aquí aparece la parte de la revelación de un estilo de vida comunitario, ¿verdad? Que fraterno le llamamos nosotros, pero
contundente e importante caer en la cuenta que la fraternidad o lo comunitario no estaba en el contexto de la iglesia medieval, la iglesia de cristiandad de esta época. El estilo de vida de la primitiva fraternidad lo va a resaltar y es de despojo, de pobreza, que son los ejes principales de Francisco en su vivencia evangélica. Y por tanto, el tema de la pobreza en el versículo 24, la minoridad del 25 al 26, la obediencia, una obediencia fraterna y a la iglesia, y el oficio divino, pues, del 29 al 33, que es el rezo, el modo de rezar oficialmente, ¿ya? Y tiene la bendición y la despedida, ¿verdad? Mística y profecía, esto es parte de la reflexión ya que hago rápidamente del testamento. El Espíritu lo condujo a los diferentes momentos. O sea, el testamento refleja el discernimiento en Francisco. Nosotros poco hablamos de discernimiento, es una palabra más usada recientemente, bueno, los últimos 60 años ya la conocemos, pero en Francisco el testamento refleja eso, sus vivencias, su radicalidad, pero el discernimiento que él hace. Y por eso ahí están los aspectos esenciales que Francisco considera que deben de tener en cuenta. Por eso es que hablamos de discernimiento. El crucificado y los crucificados, el estigmatizado, él está estigmatizado. El rostro de Cristo que se encontró en San Damián, aquí lo refleja en una iglesia y desde los crucificados, en una iglesia pobre y desde los crucificados. Inspiración evangélica, eso lo va a tener, lo va a marcar muy fuerte Francisco, y la invitación a vivir la minoridad y la fraternidad, dos ejes importantes. Y esto, como él va a decir, no le pongan glosa al testamento, porque igual la minoría y la fraternidad hoy no debería tener glosa. Mensajeros de paz, esto es también importante por el contexto de una iglesia bélica que está realizando cruzadas armamentistas contra los, los árabes en general, pero también ahí entran turcos y otras razas que están en el oriente, pero en realidad es una guerra a los musulmanes, o sea, el enfoque religioso. Y para Francisco, los hermanos en su presencia tienen que dar un mensaje de paz, y él lo mostró al ir y regresar del encuentro con el sultán. Intuición evangélica en la iglesia, o sea, se está en la iglesia, pero desde este carisma, desde ser menores y fraternidad, desde la evangelización, la itinerancia y la misión, esos son énfasis, y no desde el privilegio. Por eso la minoría y fraternidad siempre tienen que ser ejes. La iglesia pobre y la comunión eclesial. Esa es hoy usamos comunión eclesial, él va a usar la obediencia a la jerarquía, porque es lo que hoy llamamos comunión eclesial o todavía más una iglesia sinodal, ¿verdad? Entonces, estamos retomando en la iglesia actualmente. La Eucaristía es la vivencia del Dios humillado, cercano y menor. Siempre nos quedamos que Él va a pedir que se limpie, que se arregle, que se cuide la palabra, pues es parte de la Eucaristía. Para Él es el Dios humillado, que lo dice en la admonición primera también. La importancia del estudio y la enseñanza teológica, algo que se tuvo muy tergiversado en la orden. No había necesidad de estudio, no se tenía que estudiar. Francisco era sencillo, indocto, así va a terminar el testamento también, pero resalta la importancia del estudio y la enseñanza teológica. Eso lo dice claramente. Entonces, desde esta perspectiva, yo lo he dicho a la ligera, yo hago las preguntas para compartir y seguirnos ayudando mutuamente a inspirarnos y a crecer en esta espiritualidad y comprometernos desde ella en este momento histórico. ¿Qué es lo nuevo que descubro del contexto, las últimas voluntades y el testamento? Es pregunta que ubico en este momento.
¿Qué aspectos son significativos para la vivencia del carisma hoy? A partir del testamento, de todo el contexto se va a seguir reflexionando en 2 encuentros más de formación. ¿Qué nos desafía en lo personal, en lo fraterno y en lo sociopolítico? El testamento, todo su contexto también. ¿Dónde están los desafíos? Un poco para provocarnos, dialogar. Si hay preguntas también sobre algunos aspectos, con gusto nos podemos dialogarlas y si está en el alcance las puedo aclarar. Y dejo de compartir, porque los que están aquí y las que están, pues espero que alguna vez hayan leído el testamento, o sea que somos de la familia franciscana y esa parte no la comprendemos. Excelente. Muchas gracias, Fray. Entonces, en torno a la temática expuesta, si alguno o alguna que estén escuchando quiera hacer alguna pregunta o duda o consulta en torno a la temática, pues queda abierto, ¿verdad, Fray? Sí, y además las 3 inquietudes, qué es lo nuevo, qué es lo que nos inspira y cuál puede ser el aporte hoy personal, fraterno y sociopolítico. Muy bien. Buenas noches, soy Sergio Rafael Vázquez Chacón desde aquí de Guatemala y acerca de las últimas voluntades, recuerdo que hace como un mes, cuando estaba terminando el folleto Francisco para ti, me acuerdo muy bien de que San Francisco les dijo a los hermanos que fueran siempre obedientes a la iglesia, que trabajaran eh, sin ambición de dinero, sino que obedecieran la regla y que obedeciendo eso alcanzarían la bendición de Dios. Esa pienso que era una parte del testamento de Francisco para sus hermanos ya en sus últimos momentos de vida. Sí, Sergio ha señalado 2 aspectos. Tiene más el testamento, yo hacía las referencias, ¿verdad? Inicia con el leproso y eso es importante tenerlo en cuenta, porque Francisco deja en el testamento lo que le es significativo, lo que le importa para los frailes y para, bueno, hoy para la familia franciscana. Y es curioso, pues, que pudiéramos decir, no está varias temáticas que pudiera hablarse de que no dijo cuiden la porciúncula, que en otros momentos las geografías lo han citado, no habló de sus estigmas, de decir, miren, yo soy un estigmatizado, eso también llama la atención. O sea, las ausencias que hay en el testamento nos dicen ya el énfasis del testamento. No es la obediencia a la jerarquía ni a la iglesia, lo explicaba lo único. Y eso es lo que hoy llamamos estar en comunión, ¿verdad? Porque en realidad no podían de otra forma si no eran tomados de hereje. Por eso él va a citar también la palabra católico. Él va a reconocer a los sacerdotes católicos. Pero Francisco, hay que recordar que se relacionó en la periferia, en esas capillas de San Damián, era periférica, hoy es devocional y importante. La porciúncula, que es una cosita pequeña que está en la gran basílica, va, ahí está encerrada, también era periférica, igual las otras capillas, todo era en la orilla. Entonces, ese es el contexto que tiene el testamento también. Por eso el mensaje de la paz y los otros elementos que hay que tenerlos en cuenta también. Buenas noches. Buenas noches. Mientras exponían, yo pensaba que, bueno, todos lo sabemos, que el testamento es el centro de atención, como la síntesis
de la herencia espiritual de nuestro Padre San Francisco. Pero cuando nos preguntan qué, qué me exhorta para el futuro, yo pienso que en las comunidades religiosas tenemos un gran reto con respecto a la fraternidad. Francisco menciona la fraternidad junto a la minoridad y entonces yo pienso que es una experiencia. Cuando el Fray René hablaba de crisis, yo decía sí, pero él se mantuvo en que la fraternidad, aunque estuviera en ese momento para él muy distante, era la fraternidad que los hermanos que Dios le había dado. Entonces, ¿qué me mueve y qué me dice a mí para un verdadero reto? El vivir verdaderas fraternidades, el sentirnos hermanos, ¿verdad? Y es muy duro porque quiere decir que esto se construye desde ser menor, sentirme que los demás, junto conmigo, buscamos el reino de Dios. Entonces, eso pensaba mientras eh, nos exponía y le pedí al Señor para la fraternidad, para nuestros hermanos franciscanos, para nosotros, para las comunidades, el poder tener esa capacidad de vivir en la minoridad para tener como principio principal el poder rescatar nuestra fraternidad. Gracias, hermana. Y sí, hoy sabemos o, que la lectura de los escritos, la comprensión y de las geografías y de todos los documentos que nos ayudan a comprender a Francisco y Clara, que no he mencionado mucho a Clara, es para toda la familia franciscana, ¿verdad? No por mucho tiempo, bueno, ni se estudiaron, apenas se retomaron a inicios de 1900 y, y de manera crítica hasta 1976 con Cayetán S. Lo valioso es que hoy tenemos bastantes estudios que están realizando equipos de diferentes lenguas y eso nos ayuda al acercamiento mejor de la comprensión de lo que usted está diciendo, reafirmando, vivir la fraternidad y la minoridad está en el testamento. O sea, a Francisco le importó decirlo y eso tendrá una trascendencia, como decía, por eso planteaba lo personal, lo fraterno, como dice usted, lo sociopolítico, porque como vivimos se va a transmitir a la comunidad donde nos vamos, en las obras que estemos, en los servicios parroquiales que hacemos, en la educación, en todos los ámbitos que estamos los franciscanos y las franciscanas, tendrían que decir, pues sí, viven en fraternidad y son hermanos y hermanas, ¿verdad? Y al modo menor, que hoy no es menos desafiante, porque curiosamente eh, la iglesia está, hay un buen sector que está haciendo el énfasis jerárquico en el sentido del poder y del estatus. Y eso el mismo testamento, Francisco dirá, y no pidan favores de ningún tipo a la curia romana, que era un conflicto que tenía en la época ya que vivía él, ¿verdad? Gracias. Ray, buenas noches. Le saluda Daniela. Yo pertenezco a la JUFRA. Y justo con lo último que usted mencionaba respecto a las cruzadas y también lo de mantenerse bajo, bueno, el sentido de ser católico, ¿verdad? Hace un par de semanas, tal vez, uno de los jóvenes nos preguntaba, entonces me gustaría preguntárselo a usted, porque la verdad es que sí me quedé con la duda. Nosotros entendemos y sabemos que los franciscanos son los que están principalmente en Tierra Santa custodiando muchas de las iglesias y también entendemos lo que está sucediendo en ese territorio, pero uno de los jóvenes mencionaba, ¿verdad?, que él veía mucho en redes sociales que hay muchos jóvenes católicos
En su mayoría obviamente son hombres que dicen como que no, sí, hay que regresar a la época de las cruzadas, que no sé qué, pero ¿qué perspectiva tienen los franciscanos respecto a esta situación? Porque prácticamente están pasando muchos crímenes en esa área de ahí y no han dejado que tampoco se celebren como, pues que se celebren las celebraciones, ¿verdad? No han habido eucaristías como normalmente lo harían. ¿Qué punto de vista tendrían ustedes o tienen o tenemos todos respecto a esto? Qué bueno, Daniela, sos de la pandilla de Jufra, qué bueno que están los jóvenes aquí, ¿verdad? Y somos, ¿qué perspectiva tenemos los y las franciscanas, la gran familia? Eh, bueno, los frailes sí estarán en la atención, ¿verdad? También se ha bajado el negocio de lo que viven, del turismo. Eso es una crisis, diríamos en general. Han tenido, por decirlo políticamente, han tenido posturas muy cercanas a las comunidades minoríticas cristianas y en defensa de la vida. A nosotros nos desafía el- todo el conflicto de Oriente, ¿verdad? Que tiene nombre, el conflicto que ha generado el presidente de estos momentos de Estados Unidos, unido a Israel, y eso es importante tenerlo en cuenta porque pues yo no iría a hablar con Trump, pero eso es lo que hizo Francisco al ir al Sután. Fue con esa gente bélica, eh, fue, él era un enemigo para los musulmanes. Él no, o sea, el dato que tenemos no, la descripción mayor está de San Buenaventura en la geografía, pero es una geografía y también la florecía que tiene mucha carga teológica, que eso es valioso, esa narrativa. Sin embargo, hay que ahondar un poco más y el dato más contundente es que él entró al territorio musulmán, pasó un buen tiempo, casi podría decir el año, y regresó con vida. O sea que él hizo un encuentro pacífico. ¿Cómo lo hizo? No tenemos los datos. El Papa Francisco, que con toda la audacia y el espíritu que él tuvo, hizo el documento de la Fratelli Tutti basado en ese encuentro. Y ahí habla de la amistad política, que podemos trascender. Y los franciscanos y franciscanas, a partir de eso, tenemos que ser una propuesta de paz, no solo de Logan, es que tenemos que ser propuesta de paz política. Tenemos que tender a las propuestas que no son opresoras. Y nuestra propuesta no va a ser bélica, como bien lo decís, quisiera muchos, y no, hay muchos jóvenes que andan entre la propuesta de una iglesia latina, que vuelva el latín, y a la vez lo bélico. Eso entre la jerarquía y el estatus se une muy bien, que era lo que estaba en la época de la iglesia cristiandad, en la época de Francisco. Entonces sí tenemos ese desafío. Nosotros en propuesta franciscana, desde este carisma y del testamento, somos mensajeros con nuestra presencia de la paz. Hoy la iglesia comprende muy bien que la paz se lleva con la justicia, va hermanada, como lo dicen también los textos de los profetas en el Antiguo Testamento. No sé si eso te ayuda. Sí, muchísimas gracias. Le damos paso a Verónica Díaz. Así bien, buenas tardes. Yo soy de México, pertenezco a la OFS y específicamente estoy en Monterrey, aunque soy de Oaxaca. Bueno, yo de acuerdo al comentario anterior, quería, pues ahora sí que no sé qué propuesta hacer o cómo hacer, porque las fraternidades de la OFS estamos cayendo en algo que ahora sí que en la política más que en la minoridad, todos los ministros y servidores del consejo quieren estar en el consejo por ser alguien más, no por ser un menor, sino porque yo soy el jefe, ya no entienden o ya no entendemos esa minoridad de ser el menor
y ser el servidor, sino es ser el ministro de la fraternidad. Ahora es que yo soy el jefe, yo mando, yo digo, yo hago, yo voy para acá, yo voy para allá, yo pertenezco y es hacer un currículum para tenerlo como presentación. Entonces creo que con nosotros sí se está perdiendo eso de la minoridad, vivir en fraternidad, porque sí vivimos en fraternidad, pero nada más como para decir, es que yo pertenezco a la OFS, o sea, se está perdiendo mucho el valor de ser fraternos y de ser menores y de no de vivir ese evangelio y el testamento que San Francisco nos dejó. Eh, a mí sí me preocupa mucho, la verdad, y no sé cómo empezar a trabajar y a decirle a mis hermanos también que no, que lo que San Francisco nos dejó, porque desafortunadamente también ahora las correcciones ya se toman como es que tú estás ofendiendo casi casi al hermano, ¿no? Ya no se toma como una, pues, ¿cómo se dice? Pues una llamada de atención o algo, sino ya es una ofensa, ya es que tú ya te crees más o algo así, no. Entonces sí estamos perdiendo mucho en la OFS ese sentido de minoridad y de fraternidad. No sé cómo le podamos ahora sí que sacar provecho al testamento de Francisco, empezando por mí, ¿verdad? Gracias, Verónica. Bueno, es lo mismo que has dicho de los los frailes también. O sea, el tema de un manejo de autoridad es una tentación, gente, es un modo, diríamos, hasta eclesial de que está el ejemplo, pues. Entonces, desafiarnos es válido. ¿Y quién nos desafía? Y ahí es donde es importante estos momentos de información, el esfuerzo que hacemos en la escuela Cosme también y otros espacios, de querer ir a las fuentes e interpretarlas hoy. Porque si no, también hacemos una reflexión y decimos, bueno, no, esto no sirve, vamos a hacer esto, pero no nos dejamos inspirar por los orígenes entendiendo el contexto de San Francisco, por eso hice la presentación del contexto, porque estos textos y este texto del testamento no puede verse fuera de Francisco ni fuera de su entorno fraterno, mucho menos del entorno social, político y eclesial, que no lo abordamos hoy, pero está ahí y a eso responde la propuesta de Francisco cuando dice el Señor me inspiró. Entonces, vámonos a los orígenes. Dejemos que el testamento nos mueva, que la mueva a usted, que me mueva a mí, y que lo planteemos en la fraternidad. Que nos digamos desde el testamento, desde las propuestas puntuales de Francisco, digamos que cómo renovar, cómo plantearnos en la fraternidad, porque ese es el modo nuestro franciscano muchas veces. Así que estamos en el mismo desafío. Usted y aquí también le decía a los frailes. Muy bien. Le damos paso a nuestras queridas Clarisas Capuchinas desde Costa Rica. Gracias. Adelante, Leoba. Buenas noches, ¿cómo está? Bueno, un saludo a todas las hermanas y hermanos, paz y bien. Bueno, lo que quería aportar un poquito era sobre esa providencia de Dios que San Francisco tenía mucho en los labios, en la vida, al Espíritu Santo. Él siempre, para él el Espíritu Santo era el motor de todo. Y creo que ahora nuevamente me ha llamado la atención lo que exponía el hermano René o padre René. Ah, bueno, un gusto. Lo que él exponía son los escritos de San Francisco en cómo el Espíritu Santo nuevamente eh, vuelve a tomar hoy en día que precisamente ya estamos a las puertas de celebrar Pentecostés. Eh,
Y eso es lo que a mí me llamó la atención. Estamos a las puertas de celebrar Pentecostés. Qué momento más oportuno para pedirle a Él que venga a nosotros para que volvamos a tomar fuerza desde el Evangelio, en la gracia y en la bendición, lo que es el motor, el Espíritu Santo, para poder vivir cada uno desde la forma de vida que tiene, que vive, desde la vocación, mm, reverdecer y florecer desde la gracia, desde el Espíritu, que San Francisco es lo primordial, era con toda la Santísima Trinidad, pero el Espíritu Santo era el motor. Pues era compartir eso. Gracias, hermana. Voy a presentar rápidamente el testamento aquí, que lo estamos, bueno, como digo, lo tendríamos que ver. Por lo que dijo la hermana, habló del Espíritu Santo. Pero esa palabra completa, Espíritu Santo, no está en la boca de Francisco de Asís. No era, no se decía teológicamente de esa manera, tan claro como hoy lo manejamos. Pero vean, esto es lo del Espíritu en Francisco. Cuando hablamos de discernimiento y que Francisco dice, el Señor me dio de esta manera a mí, y ahí va a decir. Vean el capítulo 4, la parte del 1 al 3, dijimos que era el encuentro con el leproso, que es muy poderoso esta parte en el carisma y en el momento de Francisco. Y de ahí dice, el Señor me dio una tal fe en las iglesias que así sencillamente oraba, ¿verdad? Te adoramos esta oración que hacemos. Todo un momento de que él se siente inspirado. Y lo mismo va a ser que después que el Señor me dio, hermanos, esa frase que todos sabemos, y así va a ir más avanzando. El Señor, el Señor. Entonces el punto de partida era una experiencia de fe para Francisco, pero eso implica discernir. No nos va a llegar fácilmente y no es fácilmente decirlo, porque todo tendrá una consecuencia práctica. Lo que dice Francisco, el Señor lo hizo ir con los leprosos, con los últimos, con los que la iglesia misma marginaba. El Señor me dio tanta fe en las iglesias. El Señor le dio hermanos. Para decir, ¿verdad? Estos elementos. Le damos paso a la hermana Fanny Rojas desde Cartago, Costa Rica. Paz y bien, hermanos. Eh, yo creo que este espacio nos permite realmente ponernos a pensar en toda la riqueza que tenemos en nuestras manos. Y haciendo alusión al comentario que hacía la hermana de México, qué interesante, porque cómo se vuelve de verdad una cultura peligrosa el hecho de creer que tengo un servicio, que ese servicio me pertenece, que yo puedo hacer lo que yo quiera, cuando es un don que el Señor me da para el servicio de los hermanos. Y por otra parte, el hecho de que si bien es cierto, estamos acompañados por nuestros hermanos asistentes, ¿cuántas veces nosotros relegamos esa autonomía y ese deseo de servicio a lo que ellos nos digan que hagamos? Y cómo tenemos que luchar a veces inclusive con eso. Y la tentación, ¿verdad?, del poder muchas veces ahoga el verdadero espíritu de minoridad y de servicio. No nos la hemos creído todavía. Entonces, sí es muy importante en todos los ámbitos para poder servir a nuestros hermanos, especialmente a los menos privilegiados, poder entender ese espíritu impregnado en el testamento de Francisco, y entender que todo lo que él vivió fue su experiencia profunda del Evangelio. Él no hizo otra cosa más que vivir los consejos evangélicos. Hoy estamos llamados nosotros también a profundizar en esos consejos evangélicos para entender cuál es la voluntad del Padre en nosotros, y que nos lo hace ver a través de este carisma, que es todo un regalo para la iglesia, pero no para sentirme más que el otro,
más que los otros católicos, más que los otros cristianos, sino en función de lo que Dios me ha permitido conocer y profundizar en esta espiritualidad para el servicio de la iglesia, enriquecer la iglesia y poder potenciar todo lo que el Señor nos ha regalado a través de su Santo Espíritu. Agradecida, ¿verdad?, por este espacio y espero que vayamos profundizando en los otros momentos también todos estos elementos. Pues, sí, Xiomara, Sí, buenas noches. Quisiera también eh, aportar en el aspecto de que en estos momentos que esta guerra en el Medio Oriente y todo eso, es imposible no recordar a Francisco y, y saber de que él depuso las armas y en lugar de armas, él prohibía que los que estuvieran en su orden las usaran. Entonces, que su arma más poderosa era la del amor. Y con ese amor fue a ver al sultán y todo. Entonces, quizás nosotros no podemos viajar hasta por allá, pero sí podemos eh, orar por nuestros hermanos que están sufriendo violencia y y entender también que a diferencia del tiempo de Francisco, pues ahora más que todo es por petróleo, no es por asunto religioso. Entonces, no caer en ese juego de que estamos peleando la tierra de Dios, si en realidad el Señor nos hace hermanos a todos y que la tierra es para todos. Entonces no podemos caer como cristianos y como franciscanos en ese juego de pensar de que a favor de quién nos vamos a poner, si ya el mismo Francisco con el amor a Cristo nos demostró de que nosotros tenemos que comportarnos con luz, con amor, sin odio y sin matar a nadie. Entonces, pedir eso, que tengamos esa conciencia que como franciscanos y como personas que en verdad amamos a Jesús, sigamos lo que el Papa dijo. Oremos por la paz, no violencia, solamente. Y quizás nomás agregar eso también, de que cómo va a estar el mundo en paz si en nuestras familias estamos en guerra, si con nuestros hermanos también de la fraternidad es difícil llevarse bien y como crecer. Entonces es necesario que empecemos por nuestras propias familias, por las fraternidades. Obviamente también ha de ser difícil para los frailes y vivir en comunidad es un poco quizás asfixiante, pero igual, o sea, el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a poder sobrellevar todas las cargas y mostrar ese amor para con los hermanos. Solamente bendiciones. gracias, Xiomara. Mirenchu, fue Se nos fue. No sé si Josué Josué. quiere intervenir. Ahí está la hermana. Gracias. Adelante. Sí, es que no, estoy del teléfono y no encontraba cómo activar el micrófono, perdón. Yo, entre todo lo que les estaba oyendo y partiendo porque llegué atrasada, a mí hay dos cosas que me resultan profundamente iluminadoras. Una tiene que ver con el leproso, poder discernir y en esto pedir luz al Espíritu Santo. ¿Quién es el leproso y dónde está el leproso? Porque si no logramos identificar al leproso, no nos vamos a abrazarlo y a besarlo, yo siento que no hacemos el camino. Eh, y eso un poquito unido a lo que planteaban las hermanas anteriores, mirando la situación de Gaza, complementar quizás en que
eh, se juega la fraternidad y la fraternidad no es una fraternidad neutra, es descubrir al hermano, pero descubrir al hermano a partir del lugar y de la experiencia del leproso. Francisco, en toda la experiencia que va viviendo, y Clara también, hasta donde yo sé, eh, se van poniendo en el lugar del íntimo, se van abrazando con el leproso. Cuando nosotros intentamos construir fraternidad sin abrazar al leproso, sin contaminarnos, desde un espacio políticamente correcto, desde un espacio formal, más que vital, yo siento que traicionamos el carisma, pienso que traicionamos el carisma. En Gaza y en nuestros países, en Latinoamérica, hay que, siento yo, descubrir dónde está el leproso, porque es abrazados con el leproso que vamos a hacer el camino. En el caso de Gaza, no hay una guerra, hay un genocidio. Y si no somos capaces de abrazarnos con la víctima, desde el espacio donde estamos, los que estamos en nuestros países y no podemos viajar, tendremos que buscar la estrategia para abrazarnos con el leproso, para abrazarnos con la víctima. Porque esta no es una guerra de fuerzas iguales. Tenemos por un lado dos de los estados más poderosos y más guerreros, y tenemos de otro lado un pueblo desarmado. Tenemos una cantidad tremenda de niños asesinados, ejecutados, un infanticidio, y tenemos una cantidad enorme de niños presos, niños de 2 años. El último niño que murió en una cárcel, que es un verdadero campo de concentración en Gaza, tenía 2 años y murió torturado. Sí, con el corazón, con la oración, con la acción desde los países donde estamos, no podemos abrazar, no podemos recoger al que aparece como leproso. Siento que no avanzamos. Para mí eso resulta clave. Y en relación al tema de la no violencia, que para mi gusto no es lo mismo que el pacifismo, o que la neutralidad distante de que no se violenta y no hace violencia porque no está tocada profundamente por las realidades en concreto, yo observaba y he estado siguiendo súper de cerca, entre otras cosas, porque hay hartos latinoamericanos y chilenos participando en el proceso de la Global Summit Flotilla. Yo observaba y me hacía tanto sentido esto que decía el Papa de una paz desarmada y desarmante. Pero hoy día hay casi 500 personas de los más distintos países, culturas, religiones y sensibilidades que hacen esta apuesta de ir de manera desarmada y desarmante, y hoy día están en estas cárceles por los testimonios que hemos recibido, los videos que hemos visto, siendo torturados, habiendo hecho esta opción. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar el discernimiento. A veces esto de la paz y de la fraternidad se nos convierte en un discurso domesticado y domesticante. Eso a mí siempre me da vuelta y me preocupa. Y para mí, en mi experiencia, lo que siempre me vuelve a centrar es encontrar al leproso y abrazarse con el leproso con todas las consecuencias que eso tiene, porque quien abraza y besa al leproso se convierte en leproso y empieza a vivir desde ese estado, con todo lo que eso implica. Eso, paz y bien a todos, a todas y gracias. Muchas gracias, Mirenchu. René, una última pregunta, Josué de Nilsson, y con esto ya concluiríamos este momento, este encuentro.
Bueno, pues pase bien. eh, Escuchar y recordar un poco pues de la vida de nuestro seráfico padre San Francisco, pues llama mucho la atención volver a recordar con este centenario franciscano que estamos celebrando, que es sobre la Pascua de Francisco, ese tránsito. Y yo prestaba bastante atención a lo del testamento, a lo cual pues nuestro Padre Francisco, de una manera tan hermosa, de una manera tan profunda, él habla de todo como una experiencia de la cual él vivió y que eso le dejaba a la comunidad de frailes que quedaban. Inclusivemente hay una palabra una frase que decía eh, que yo ya terminé mi tarea, ahora ustedes piden a Dios que les muestre la suya. Entonces, de igual forma, nuestro Padre San Francisco nos va enseñando ese caminar, más que todo también en vivir en fraternidad, que a veces nos cuesta, a veces lo tomamos muy así, confundimos a veces fraternidad con amistad o una charla entre amigos, sino que la fraternidad no es solo en compartir con los demás, sino que también apoyarse mutuamente y compartir aquello que uno tiene. Pero sí, San Francisco, pues, a través de este testamento, pues, a mi parecer, mi pensar, pues, es bonito, pues, que ustedes tengan la iniciativa de tocar este punto de temas, que, que hacen memoria y recuerdan esto hermoso de San Francisco de Asís. Gracias. Muchas gracias, Josué. Gracias a todas las intervenciones que hubieron, muy enriquecedoras en torno a esta reflexión del testamento. Les abrazo fraternalmente y agradezco por su tiempo de querer encontrarnos en fraternidad en torno a este regalo tan hermoso que nos dio Francisco a la iglesia en su carisma y espiritualidad, respondiendo a una fuerza renovadora que él llevaba interiormente, que es este Espíritu Santo. Eh, Recordar que hoy estamos iniciando. Nos prolongaremos en estos 2 días siguientes. Mañana, Dios mediante, a la misma hora, ojalá que se puedan conectar todos y todas. Vamos a tener la honorable presencia de Fray Jorge Dobles, franciscano conventual, con el tema El tránsito de San Francisco. Pasado mañana vamos a tener a Fray Berman Francisco Van, franciscano capuchino, con el tema del año jubilar. Entonces, con esto, unámonos en esta pequeña formación que generosamente nos regala el Centro Franciscano de Centroamérica para todos y todas nosotros en esta espiritualidad franciscana. Para concluir, les voy a invitar a unirse conmigo en oración, con la oración que el Papa, el León, regaló o dirigió a los ministros generales de la Conferencia de la Familia Franciscana con motivo de la apertura del 8º centenario del tránsito de San Francisco. Entonces, eh, mm, unámonos y por último le voy a pedir a Fray René, que nos regaló esta hermosa reflexión en torno al testamento, que nos regale la bendición. San Francisco, hermano nuestro, tú que hace 800 años fuiste al encuentro de la hermana muerte como un hombre reconciliado, intercede por nosotros ante el Señor. Tú que en el crucifijo de San Damián reconociste la paz verdadera, enséñanos a buscar en él la fuente de toda reconciliación que derriba todo muro. Tú que desarmado atravesaste las líneas de la guerra y de la incomprensión, concédenos el coraje de construir puentes allí donde el mundo levanta fronteras.
en este tiempo afligido por conflictos y divisiones, intercede para que lleguemos a ser artesanos de paz, testigos desarmados y desarmantes de la paz que viene de Cristo. Amén. Bueno, Fray René. el Señor nos bendiga y nos guarde, Amén. nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros, Amén. nos mire con amor y nos conceda su paz. Amén. Amén. Señor nos bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Paz y bien. Paz y Paz y bien. bien. Feliz Recuerden, noche. hermanos y hermanas, que el link Así es el bien. mismo para los 3 días, por favor. El mismo Gracias. enlace. El Muy mismo bien. enlace va a ser para Gracias, los Claudia. 3 días. Importantísimo. Gracias. Gracias por todo. Buenas noches. Pasen bien. Listo, paz y bien.